Continuando con el programa del primer Congreso de Promoción a la Salud y Epidemiología en homenaje al maestro Antonio Cruz López, catedrático de generaciones, me incluyo yo orgullosamente hace ya bastantes años. Tenemos la cronología de la relación de los temas que aquí se dan con la finalidad de enseñanza. Es una gran virtud que este grupo de integración del área de la salud dé la vuelta hacia ustedes, estudiantes de medicina en su mayoría, para hablarles de lo que van a enfrentar cuando ya sean médicos. En primer punto, vimos la importancia de las infecciones bacterianas y parasitarias en México con un amplio y harto experto. Posteriormente nos hablan de higiene hospitalaria. Sin embargo, ¿cómo detectamos, cómo llegamos al diagnóstico en ese tipo de enfermedades? Para esto, el doctor Elías Pesat Said nos va a hablar de uso de pruebas microbiológicas en el primer nivel. El doctor es biopatólogo por la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínic de España. ¿Sí? Él ahorita es profesor titular del Complejo Universitario de Salud, también un amplio decano desde hace mucho tiempo, con mucha experiencia, y quién mejor para él de platicarnos de esta situación. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias, doctor, por la presentación. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estoy feliz de regresar a casa, ¿verdad? La UAP es nuestra casa, somos productos UAP, somos guapos todos los que estamos aquí presentes, y vamos a hablar de un tema interesantísimo para todos los que tenemos que ver con enfermedades infecciosas, y que es el laboratorio. No quiero empezar ya formalmente con mi charla sin dejar de unirme al homenaje del maestro Antonio Cruz López, así lo consideramos todos. He sido compañero de él en el Departamento de Microbiología durante un poco más de 2 décadas, y que reciba el maestro mi reconocimiento, mi apoyo por su labor y por su capacidad. Y también, bueno, quiero aprovechar este foro para mencionar a un gran amigo, entrañable médico, que fue el pionero realmente del desarrollo de la micología médica en nuestra facultad, y que lamentablemente se nos adelantó, falleció hace algunos días. Me refiero al doctor Ignacio Hermoso Núñez, dermatólogo, micólogo, amigo de esta facultad y personal de nosotros. Vaya también un saludo a su familia en reconocimiento a su labor. Bueno, pero aquí estamos, entonces la vida sigue, y sobre todo a nivel profesional hay que estarnos renovando constantemente, hay que estar analizando lo que sucede en todos los ámbitos. Ahora no estamos en la facultad, estamos en lo que es el CUS, un nuevo proyecto institucional que pretende uniformar el trabajo del área de la salud, de diferentes profesionales, ¿sí? Y estudiantes, ¿verdad? Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, estamos comprometidos con esta institución y sabemos que lo vamos a lograr, y esperamos que en cualquier momento nos visiten allá en Teciutlán. Y bueno, pues ahora sí, entonces el laboratorio. Muy difícil analizar el empleo de esta herramienta, de este auxiliar de diagnóstico, que como bien mencionó la persona que me presentó, es con lo que contamos junto con la imagen para confirmar nuestros diagnósticos. Previo a un exhaustivo y ordenado trabajo clínico epidemiológico, lo que sigue es el laboratorio y la imagen para confirmar lo que presuntivamente consideramos que tiene cada uno de nuestros pacientes. Es la única manera de estar al tanto en la actualidad y de poder hacer una medicina científica. Mucho tiempo se manejó la medicina arte, ahora está combinada esa capacidad con la ciencia, y nos permite, estoy seguro, practicar una mejor medicina en beneficio de nuestros pacientes y usuarios en general. Entonces hablaremos prácticamente del laboratorio de microbiología, que es mi área, ¿verdad? Lo que me gusta, pero de cualquier manera les podré dar algunos comentarios
sobre el laboratorio clínico en general. Bueno, pues primero tenemos que estar informados de qué tanto nos siguen impactando las enfermedades infecciosas en cuanto a morbio y mortalidad. Creo que nadie tiene duda, han avanzado muchísimo las crónico-degenerativas, pero las infecciosas se mantienen. Y más que la tendencia económica mundial de la globalización ha incrementado la brecha que hay entre pobres y ricos. Entonces los problemas sociales se han incrementado y con ello la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, más el mantenimiento de las que ya teníamos, pues es todo un arsenal biológico que primero no debemos de ver como enemigos, sino es algo que coexiste con nosotros todos los días. Solo nos enferman cuando se dan ciertas condiciones y son accidentes biológicos. Entonces conocerlos perfectamente bien, quiénes son, cuáles son sus características, cómo están clasificados, a qué grupos pertenecen, cómo identificarlos, en qué condiciones nos producen enfermedad, es muy importante para poder hacer el laboratorio. Si solamente queremos usar el laboratorio para sustituir nuestros conocimientos, no va a funcionar de esa manera. Entonces les decía, siguen apareciendo patologías por todos lados de etiología viral, bacteriana, y más que con lo que mencionaba anteriormente a nivel socioeconómico, se está dañando el medio ambiente y eso ha permitido la aparición o reemergencia de muchas enfermedades, como vemos, más este fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos, que sobre todo se daba en nuestros países, y por eso la necesidad urgente de implementar el uso, el consumo de antibióticos solo con prescripción médica especializada. Bueno, pues fíjense, ¿para qué utilizar los servicios de laboratorio clínico? Aquí está, ¿sí? No es para sustituir al médico de ninguna manera. El pensamiento médico, el razonamiento médico, la objetividad médica siguen tan vigentes como siempre, combinado con esa capacidad innata que tienen ya algunos de ustedes, ya la están mostrando en la facultad. Yo los veo, los identifico, por eso tenemos instructores, ¿verdad?, que la incrementan junto con nosotros, haciendo docencia, ayudándonos a transmitir los conocimientos. Pues bueno, nos sirven para descubrir enfermedades en proceso, ¿verdad?, que solo sospechamos clínicamente. Hay unas que ni siquiera tienen la más mínima manifestación, otras que están en tratamiento. De cualquier manera, el laboratorio entonces nos ayuda a identificar causas, a evaluar causas. Y evaluar la evolución de las mismas, ¿sí?, sobre todo con estudios serológicos. Bueno, pues aquí tienen ustedes un listado de los estudios solicitados con mayor frecuencia. Por supuesto, la biometría hemática es la número 1, y qué bueno, ¿verdad? Es una biopsia del tejido sanguíneo que, dadas las cifras que nos da de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, nos permite tener una idea de qué tipo de padecimiento tiene nuestro paciente, si es nutricional, si es metabólico, si es inmunológico, si es infeccioso, si está mezclado, ¿verdad? Muy importante conocerla, indicarla, interpretarla. Es muy sencillo de tomar la muestra, ¿verdad?, con tubos agregados de anticoagulantes en las condiciones más limpias posibles. Y encontramos otros como perfiles bioquímicos, ¿verdad?, que incluyen muchísimos analitos o parámetros laboratoriales. Por ahí en verde están algunos estudios de microbiología que pelean los primeros lugares, pero yo viendo la mayoría de laboratorios que rodean aquí a la Facultad de Medicina, biometría hemática, el perfil bioquímico, el examen general de orina, cultivo faríngeo y cultivo de la orina y vaginal son los estudios más socorridos. Lamentablemente, en hasta 70-80% de las veces no están bien indicados y menos van a ser bien interpretados. Entonces, sí se vale usar el laboratorio, pero de manera racional, ¿sí?, para complementar la información que nosotros hemos obtenido clínica y epidemiológicamente hablando. Bueno, la utilidad en cuanto a la microbiología clínica, pues es para detectar microbios. Y ustedes ya saben que microbios van desde priones, viroides, virus, bacterias, protozoarios, hongos, helmintos y artrópodos. Son muchos, muchísimos
¿sí? Conocer por lo menos los 5 más importantes de virus hacia arriba en cada tipo de síndrome respiratorio, diarreico, cutáneo, de transmisión sexual, es necesario, es obligado, ¿sí? Si bien yo les diría algunos nombres de virus y bacterias importantes, creo que no tendría lugar a dudas para decir el virus del papiloma humano y el herpes, y rotavirus, además de influenza, serían los importantes en virología. En bacteriología, Escherichia coli y estafilococos, algunos estreptococos, protozoarios, ya en Tameva sigue siendo importante, y los productores del paludismo y tripanosomiasis, y así por el estilo. Entonces, fíjense, la microscopía, ¿sí?, realizada por diferentes metodologías simples y teñidas, sigue siendo una herramienta muy, muy útil. Y debiéramos realizarla in situ, en el mismo consultorio de ustedes en el futuro. Tomar una muestra del tejido afectado, revisarla en fresco o una tinción de Gram que podemos preparar a la secretaria o la recepcionista para que la haga, la revisamos en unos minutos. Podemos tener un buen diagnóstico si entendemos el concepto de microecología de cada uno de los tejidos que constantemente son afectados por los bichos. Si no, no, porque todo lo que veamos vamos a creer que está produciendo enfermedad, y recuérdense que hay una biomasa, una flora normal, ¿verdad?, microorganismos que colonizan nuestros tejidos. Pero bueno, tenemos también tinciones de todo tipo, cultivos, ¿sí?, hasta llegar a la biología molecular, que lamentablemente, por su costo y la complejidad con la que se maneja en nuestro medio, no está en el primer nivel. Pero en otros países los estudios moleculares son de primer nivel, por su eficiencia, ¿verdad?, por su sensibilidad y por su especificidad para proporcionarnos información de laboratorio. No es el caso de México. Aquí tendremos que seguir usando muy bien los estudios microscópicos. Y vean ustedes, ¿de qué se puede hacer microscopía? De lo que quieran, de lo que quieran. Lo importante es saber qué tipo de células constituye el tejido que estamos muestreando para estudiar. ¿Cuál es más o menos su flora? Si no la sabemos de memoria, no se preocupen, para eso está el internet y los libros, ¿sí? Compaginen siempre esto, no hay problema en comparar su opinión con lo que hay en los libros y en el internet. Así se debe de hacer, ¿sí? Ya no hay nadie infalible y que no tenga fallas. Pues, por ejemplo, aquí ven ustedes una célula epitelial respiratoria, ¿verdad?, con diplococos gram positivos. Si esto viene en una expectoración y está acompañado de leucocitos, pues ya prácticamente tenemos un diagnóstico de un proceso neumónico por estreptococo neumónico. ¿Por qué? Predominan los diplococos gram positivos, aunque hay por ahí unas gram negativas, unos bacilos, pero predominan estos. Hasta acercamientos, vean, de este artrópodo o esta célula epitelial vaginal, donde encontramos perfectamente bien la presencia del lactobacillus, que contamos con al menos 10 bacterias de este tipo en dicha célula epitelial. Si esta estuviera tapizada de cocobacilos gram negativos y hubiese una mínima actividad de lactobacillus, inmediatamente en 5 minutos damos el diagnóstico de Gardnerelosis o vaginosis por Gardnerella vaginalis. Y el diagnóstico y el tratamiento es muy diferente a pensar que es un estafilo, que es una Escherichia, a los que le achacan todo. Si ustedes analizan los resultados de los cultivos en la mayoría de los laboratorios de cualquier parte, casi todos están ocupados por estafilococo, en las especies que conocemos, Escherichia coli y algunas otras enterobacterias y estreptococos. Por ahí se mete cándida. Todo se les achaca a ellos, y a veces equivocadamente. Sí. Aquí ven, por ejemplo, una tinción de Ciel-Nielsen de una expectoración de muy buena calidad, y alcanzamos a distinguir, más o menos, no claramente, los bacilos ácido alcohol resistentes de color rojo, ¿verdad?, permitiéndonos hacer objetivamente un diagnóstico de tuberculosis. Y esto, por ejemplo, cualquiera que tome una muestra de un paciente con uretritis, hablando de hombres, o cervicitis en mujeres, con secreción purulenta, y encontramos cientos de leucos, o por lo menos decenas en este campo, con diplococos gram negativos, intra y extracelulares, ya tenemos el diagnóstico de gonorrea. Muy fácil esto, prácticamente no falla en hombres que tienen uretritis gonocócica. En mujeres es un poco más difícil porque
muchos laboratoristas y muchos médicos no revisan, no exploran, no meten el espejo y toman la muestra nada más vaginal, y jamás en una secreción vaginal van a encontrar agonococo, solo en el cérvix, porque le gusta el cérvix, produce cervicitis, no produce vaginitis ni menos vulvitis. Entonces fíjense lo importante que es tener esa información. Y bueno, pues cultivos hay también de lo que quieran, de todos colores, sabores, olores y demás, muchísimos. Han avanzado mucho y en la actualidad tenemos cultivos que en cuestión de horas, a través de la detección de pigmentos que liberan las bacterias en dichos medios, nos permiten identificarlas. Para los más comunes, estafilococos, escherichias, streptococos, cándidas, pseudomonas y otros ya están incluidos en estos estudios. En la actualidad, igual que en todo, la rapidez y la eficiencia es la clave. Antes, con toda la calma, esperábamos las 72 horas para tener un resultado con antibiograma, identificación. Ahora no se puede. Aunque sea un paciente con una faringoamigdalitis o uno con uretritis o con diarrea infecciosa, no se puede. Mientras más rápido y eficientes seamos, mejores, porque evitamos la transmisión de esta infección a miembros de la familia o en la escuela de un niño o en cualquier lugar. Entonces, importantísimo conocer el arsenal del laboratorio. Hablen con sus técnicos, hablen con los encargados, infórmense para entender su funcionamiento. Veamos algunos grupos de patologías. Coprología, obviamente para pacientes con incremento de la frecuencia de evacuación, ¿sí? Entonces tenemos todo un arsenal. Fíjense, la detección de sangre oculta casi no la usamos, y no siempre observamos sangre en cantidades microscópicas, no la detectamos y podemos tener ahí una disentería incipiente por protozoarios o por bacterias, ¿sí? Entonces úsenla, ¿sí? Yo recomiendo el examen de moco fecal completo en niños, que incluye parámetros bioquímicos, parámetros físicos, parámetros microbiológicos y parámetros citológicos. De esa manera, ¿verdad?, tendremos un resultado integral que nos permitirá saber si realmente el problema diarreico que tiene nuestro paciente es de origen infeccioso o de otra causa. Y bueno, este es el algoritmo que se usa en España y es propuesto, ¿verdad?, por la Sociedad Española de Microbiología e Infectología. Básicamente, ¿verdad?, se parece al nuestro, pero tiene algunos parámetros. Por ejemplo, nosotros no hacemos nada para Clostridium difficile, cuando que está justificado su detección en pacientes cuyas heces ya vienen acompañadas de antibióticos. El paciente ya tomó algún antibiótico, entonces eso puede permitir el desarrollo de Clostridium. Y así, ¿verdad?, los cultivos habituales con la detección microscópica de Giardia, Cryptosporidium y en nuestro medio posiblemente Amiba sigue siendo frecuente, pero con énfasis Giardia. Giardia es el protozoario más importante en la actualidad en todo el mundo. Entonces debemos de hacer énfasis en pensarlo clínicamente y en que nos lo busquen en el laboratorio. La tinción de Gram sigue tan vigente como siempre. Más de 100 años tenemos de usarla, muy sencilla, muy económica, y por favor, muchachos, aunque sean médicos, empleenla. Es muy sencillo y en minutos y con muy poco dinero les da información de la calidad microbiológica de un tejido en especial. Entonces, realizarla adecuadamente, interpretarla, por lo menos saber cuáles son gram positivos y gram negativos, intuir de acuerdo al tejido, la edad, el sexo de mi paciente, lo que podría ser, ¿verdad?, porque tienen agrupaciones muy características, como este caso de Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo en racimo, o Haemophilus, que representa morfológicamente bacilos y cocobacilos gram negativos. Muy fácil, ¿verdad? Si esto lo encuentro en una garganta, el problema de mi paciente está asociado a estafilococo, aunque estafilococo no está considerado patógeno, pero al producir a este nivel, al producir beta-lactamasas, puede ocasionar que no erradiquemos al Streptococcus pyogenes, que está en mucho menor cantidad, y complicarnos la existencia al paciente y a nosotros. Recuerden las secuelas post-estreptocócicas. La inmunofluorescencia, úsenla también. Es de lo mejor que tenemos. Se requiere de microscopios de luz ultravioleta que hay en la mayoría de hospitales. En el nuestro, en el Hospital Universitario, se hace
una muy buena microbiología diagnóstica. Y hay estudios implementados con técnicas fluorescentes para muchos de los gérmenes difíciles de cultivar o de detectar con tinciones simples como la de Gram. Realmente es muy difícil. Me refiero a clamidias y a micoplasmas, que son las bacterias más pequeñas y que son productores importantes de infecciones respiratorias, infecciones genitourinarias que aquejan a muchísimas personas y que a veces no detectamos y ahí se quedan, ¿sí? Ahí se quedan porque además las secreciones que inducen, sobre todo clamidia, no son purulentes, de inicio son hialinas y eso pues nos hace dudar entre si la causa es inmunológica o es infecciosa. Aquí tenemos, ¿verdad?, un collage de imágenes asociadas a Streptococcus pyogenes. Les quiero decir que el exudado faríngeo tradicional, que seguramente a muchos de ustedes les aplicaron, incluido su servidor, y que indicamos en el laboratorio, el exudado faríngeo solamente sirve para detectar a este bicho, solamente, ¿sí? Si no lo detectamos, perfecto, nuestro paciente está bien y no tendremos muchos problemas. Pero si lo detectamos, se puede asociar a una gran cantidad de patologías, además de faringoamigdalitis, ¿sí? Y detectarlo es relativamente sencillo. Contamos en la actualidad con una tinción de Gram. Vean, si yo detecto leucos, algunas células epiteliales y muchos cocos Gram positivos en cadena y no hay más otro tipo de microorganismos bacterianos, seguramente este es el causal. Pero tengo que confirmarlo con el cultivo, donde se identifiquen beta-hemolíticos y sensibles a la bacitracina. O bien, las pruebas de detección rápida que están apareciendo en el mercado poco a poco en Puebla, ¿sí? Buenas, bonitas y baratas, ¿sí? Si bien no llegan a la sensibilidad de los cultivos, se acercan y dadas las condiciones de nuestro medio, me parecen buenas alternativas de diagnóstico también empleables de manera sencilla en el consultorio. Entonces, fíjense cuál sería la conducta médica ideal sobre infecciones respiratorias bajas, sobre todo que son las importantes. Las altas, de manera general, son triviales, nos causan molestias, se difunden rápidamente, nos hacen perder horas de trabajo, de escuela en niños, pero las altas siguen representando un problema mundial de salud. Los gastos que implican de manera no útil en consultas, en laboratorios y en antibióticos innecesarios son enormes. Por eso la utilidad de manejar estos algoritmos. Entonces, si tenemos un posible paciente con una infección baja, tipo neumonía, ¿verdad? Clasifiquemos el síndrome, chequemos las características epidemiológicas del paciente, ¿sí? Proponemos nuestra hipótesis, que es el diagnóstico clínico presuntivo, y hagamos estos estudios como mínimo. Conectar una expectoración, difícil en niños y en mujeres. Ahí viene el problema, práctico, muy difícil. ¿Sí? Hay expectorantes, los ponemos a correr, les ponemos vapor y a veces logramos, pero realmente no de buena calidad. Entonces, ahí hay una dificultad importante, ¿sí? Muy importante, y por eso la dificultad a veces de detectar tuberculosis en estos grupos. Bueno, de cualquier manera lo superaremos, tenemos que hacerlo. Frotis, de Gram, de inmunofluorescencia, radiología importante para ubicar, identificar el daño desde el punto de vista de imagen, y los cultivos pertinentes que nos permitan identificar a gérmenes extraños o difíciles de manejar en el laboratorio y en la clínica, como clamidia, como micoplasma, como legionela e incluso el mismo Mycobacterium tuberculosis. Realmente es difícil, ¿sí? Si no hay una muestra de buena calidad. Ahí está el reto de detectar la tuberculosis, tener una muestra de buena calidad, y si no, saber qué estudios alternos tenemos para confirmar tuberculosis en niños y en mujeres. ¿Y cuál es la alternativa? O anticuerpos antituberculosis, que la verdad tienen una baja sensiespecificidad, o detección de interferón gamma contra la tuberculosis, que es más sencilla. Se requiere una muestra de sangre, y una muestra de sangre cualquiera la puede obtener con un poco de capacidad. Bueno, otro grupo importante de enfermedades son las infecciones de vías urinarias. Siguen afectándonos, vean cómo están en mujeres y en hombres en diferentes grupos etarios, ¿sí? Definitivamente son un problema de salud de las damas, desde niñas, ¿sí? Y pasando por la etapa más productiva en todos los sentidos, más o menos hablamos de los 15, 14
de 14, 15 años hasta los 30 años, son aquejadas por todo tipo de infecciones, y ahí sí no hay duda, Escherichia coli es el más importante. Si podemos detectar bien a Escherichia coli y a otras enterobacterias, a Staphylo y a Cándida, tenemos un eficiente perfil de diagnóstico de infecciones de vías urinarias y manejarlas adecuadamente para evitar recurrencia y cistitis que pueden ocasionar problemas en las damas si éstas están embarazadas, por ejemplo. Bueno, el urianálisis utilísimo, muy sencillo, muchachos, es la biopsia de los pobres. Un examen general de orina nos puede costar en la actualidad todavía 30 pesos. Y la información que nos proporciona es enorme, hay que saberla interpretar también. Información bioquímica, celular, física, de gran utilidad. También lo pueden hacer en su consultorio sin ningún problema, colectar orina, meterle la tira por lo menos, y eso les da una gran información que, combinada con los parámetros clínicos y epidemiológicos, les permitirían hacer una medicina pues más científica. Pero los cultivos, los urocultivos, que debieran ir paralelos al examen general de orina, recuerden que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. El cultivo es exclusivamente para buscar, identificar bacterias productoras de infección de vías urinarias. Y repito, Escherichia coli es la número 1. Y ahí está. Ahí la tienen en un medio específico, selectivo y diferencial, cómo crece después de haberse inoculado. Se hace de esta manera para tener la posibilidad de tener colonias aisladas que permitan confirmar que están constituidas por bacilos gram negativos y por los pigmentos que libera, decir si es Escherichia coli. Otros gérmenes enterobacterianos, proteos, Klebsiella, pseudomonas, enterococcus, hasta llegar a los cocos gram positivos representados por el género Staphylococcus. Entonces, pues a veces lo único que refiere un paciente es disuria, a veces ni eso, nada más nos llegan, tengo mal de orina, mujercitas, huele mal mi orina, doctor, me irrita un poco, si está turbia, la veo al eliminarla, ¿no? Pues esa persona debe ser sujeto de un examen general de orina y de un urocultivo, ¿sí? Entonces, los urocultivos bien hechos en gente capacitada pueden emanar resultados en 18 horas cuando es necesario y urgente, si no esperar las 48, 72 horas tradicionales. Entonces, saber qué es la orina, ¿sí? ¿Cuál es su composición? ¿Sí? ¿Qué representa la orina? ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Por qué cambia de color con determinados alimentos o medicamentos? Es muy importante para no caer a veces en alarma. Y pues todo el personal de la salud debemos de ser observadores. Quien no ha tenido en este momento de la carrera en sus manos un tubo o un frasco con una orina normal que tiene estas características, transparente, ¿verdad?, amarillo paja, brillante, sin sedimento prácticamente, pues no sé qué está haciendo acá, la computadora no nos va a resolver esos problemas. Todavía tenemos que meter las manos enguantados, ¿verdad?, y con bata, pero hay que meter las manos, hay que palpar, esto hay que verlo directamente para entenderlo. Aquí está, vean una tira reactiva, la información que nos puede emanar simplemente con los datos que nos proporciona sobre la presencia de nitritos, la presencia de leucocitos, cambios de pH, sobre todo a la alza, ¿sí?, sedimento, cambio de color, nos facilita la asociación con agentes infecciosos. Y si ya sabemos que Escherichia coli es la número 1, pues ya tenemos ahí muchas posibilidades de éxito en la terapia de nuestros respectivos pacientes. Vean los cultivos que les mencionaba, que a través de la formación de colonias pigmentadas características nos permiten identificarlos rápidamente. Por ello, desde que entren al hospital, en el internado o en el servicio social, y más de residentes, roten los ratitos que tengan por ahí libres, vayan al laboratorio, entérense de cómo funciona, vean lo que hacen los técnicos, ¿sí?, empápense de ello para que realmente sea una herramienta de utilidad para todos ustedes. Aquí vemos otro cultivo donde se está haciendo pruebas de cierta sensibilidad, vemos un halo de inhibición. Y llegamos a otro grupo, las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí?, representadas por un enorme perfil, ¿verdad?, bacteremias, viremias, hasta en el hombre, ¿verdad?, uretritis, balanitis, orquiepididimitis, prostatitis,
Sí. Mucho más complicado el perfil de estas enfermedades y de sus repercusiones en las mujeres por su propia vulnerabilidad fisiológica y anatómica. Esto no tiene que ver nada con machismo ni feminismo, esto es así, es la naturaleza. Entonces, primero, es mucho más fácil que se infecte una dama, por esto que acabo de mencionar, que un hombre. Los genitales masculinos son muy resistentes a la infección. ¿Sí? Y dos, las propias características de la dama pues los hacen muy vulnerables, por ejemplo al cáncer cervicuterino, ¿sí? A infecciones que se pasan a la matriz y de ahí se sistematizan o se quedan durante mucho tiempo y ocasionan problemas de fertilidad y otros, ¿sí? O peor, si está embarazada, muchas de estas infecciones se pueden transmitir de manera vertical al producto y ocasionar todo tipo de disturbios desde el primer trimestre o hasta el final, con nacimientos de niños con malformaciones congénitas representadas por el síndrome de Torch y otras infecciones perinatales. Así que este precioso evento de la naturaleza, en que un hombre penetra a una mujer en las cavidades que están diseñadas para ello, ¿verdad?, pues permite el intercambio de cientos o miles de microorganismos, hablando de diferentes, ¿verdad?, virus, bacterias, hongos y protozoarios. Si nos vamos a cantidad por centímetro cuadrado, tendríamos que hablar de millones y millones, ¿sí?, que se intercambian en un acto de esto, y finalmente, al terminar el coito, ¿verdad?, las secreciones femeninas junto con la eyaculación masculina, ahora sabemos también que hay eyaculación femenina, se conjugan, se hace una mezcolanza ahí de bichos que representa un medio de cultivo que, dependiendo de la posición que adopte la mujercita después del acto sexual, pues esto puede estar en contacto con sus tejidos, vean, de minutos a horas, ¿sí?, de minutos a horas, y eso pues posibilita los números millonarios que hay de enfermedades de transmisión sexual, casos nuevos en Estados Unidos, vean, en el grupo que mencioné de 15 a 24 años, casi 10 millones de casos nuevos anuales en Estados Unidos, ¿sí? Si nosotros tenemos la mitad de la población y extrapolamos estos datos, hablaríamos de 5 millones de casos. No detectamos en nuestro medio ni medio millón de casos. Primero, por la pena que todavía tenemos los latinitos y particularmente los mexicanos hablar de sexo. Aún entre médicos y profesionales todavía como que causa cierto prurito. Dos, ir a un laboratorio a que revisen los genitales femeninos. Ya las damas están muy acostumbradas con lo del Papa Nicolau, en los varones no tanto, ¿sí? Y además el varoncito, como buen macho, dice, no, yo no, ¿por qué? Yo no tengo nada, ¿sí? Entonces hay que inducir un cambio cultural médico en la población para que de manera frecuente, si se es sexualmente activo y si se implementan prácticas de riesgo, seamos checados, revisados clínicamente y con cultivos u otros estudios si se requiere para confirmar que estamos sanos. Si se confirma que estamos sanos y que no llevamos ningún bicho que le podemos transmitir a nuestra pareja y ella al bebé, hombre, pues démonos por bien servidos. Pero si no es así, parar inmediatamente las relaciones, implementar tratamientos en la pareja o las parejas y esperar hasta estar sanos. Es lo más ético. Ese mensaje también tenemos que difundirlo. Tenemos que cuidar a las damas porque hasta ahora, les digo, el impacto sobre ellas del grupo de enfermedades de transmisión sexual es enorme. Es enorme. Las infecciones locales de todo tipo, el cambio histológico que inducen en el cervix que puede culminar con CACU, las infecciones in útero que se pasan al bebé o se sistematizan son de gran impacto clínico, social, médico y por supuesto económico. Y aquí está la lista de enfermedades de transmisión sexual, es muy grande, son muchas y muy variadas, ¿sí? Difícil tratar de agruparlas, aunque ya hay grupos, hay una propuesta emanada de la Sociedad Americana de Ginecología que ahora les comentaré. Pero saber quiénes son estos bichos y que producen estas enfermedades y cómo se caracterizan clínicamente es importante y útil para todos nosotros. ¿La regresé? Entonces, los estudios considerados para establecer el diagnóstico de estas enfermedades aquí están. Y cada uno tiene sus especificaciones. Ninguno sustituye a otro, ¿sí? De inicio, el Papa Nicolau debe seguirse haciendo periódicamente a todas las damas, sean o no sexualmente activas, si están en edad
particular para ello. Todas se tienen que someter al estudio, ¿sí? Pero si además tienen secreciones o tienen prácticas de riesgo, un cultivo de exudado vulvar, si es evidente, o de exudado vaginal, si lo confirmamos a través de la exploración, o bien cérvico-vaginal, si está involucrado el cérvix, está más que justificado. El uretral difícilmente lo hacemos en damas, es el estudio más aplicable a varones, porque lo que padece el varón es uretritis y balanitis, yo diría son los dos procesos comunes. Pero bien se puede requerir paralelamente un examen general de orina o bien urocultivo. A veces detectamos tricomonas o levaduras a través de estos estudios que no habían sido detectados a partir de los cultivos. Conocer a los microbios como clamidia, que es uno de los más frecuentes, transmitido básicamente por sexo casual entre universitarios, muy común. Y si se decide utilizar servicios de profesionales del sexo, de ambos sexos, pues se incrementa más la posibilidad de adquirir estos cuadros que se traducen con secreciones hialinas, fíjense, ¿sí? Hialina, ¿sí? Lo mismo sucede en las mujeres. Tomar las muestras con estudios tan sencillos como estos que nos permiten evidenciar a través de la detección rápida de sus antígenos al bicho, nos permite hacer diagnóstico. Ya están disponibles en nuestro medio. Vean lo difícil que son los estudios citológicos, hay que detectar los cuerpos elementales que requieren de tiempo, de estar revisando una laminilla por lo menos media hora. Eso ya no es posible en la mayoría de los laboratorios por el volumen de trabajo que se tiene. Esto es lo que les mencionaba, ya se habla de un síndrome de secreción vaginal, un síndrome de secreción vaginal. Entonces cualquier mujercita que tenga secreciones fuera del periodo fisiológicamente normal de cuando está ovulando, y esta secreción además es anormal, es decir, mancha su ropa interior, le produce prurito o irritación y molesta, ¿verdad?, sus relaciones sexuales con su pareja, ¿verdad?, pues es digno de estudio médico y laboratorial. Entonces, fíjense, ir viendo estas alternativas nos permiten detectar a los 3 causales de infección genital acompañada de secreción y que son los más comunes en nuestro medio. Me refiero a Gardnerella vaginalis, Tricomona vaginalis y Candida albicans. Los 3 bichos son muy fáciles de detectar, relativamente fáciles de tratar. En el caso de Cándida, a veces encontramos cierta rebeldía a los tratamientos y requiere reacondicionar la microecología de los genitales femeninos. Si no hacemos que el lactobacillus tenga una buena actividad en esa vagina, difícilmente lograremos erradicar a la Cándida, aún metiéndole toneladas de fluconazol a nuestra paciente. Nos abusamos con eso, abusado porque Cándida se ha hecho rebelde a los tratamientos debido a que no lo manejamos adecuadamente y no reacondicionamos esos genitales femeninos para que el lactobacillus haga acto de presencia en condiciones normales. Entonces, la vaginosis, por ejemplo, pues se caracteriza sobre todo por mal olor, una secreción blanco-grisácea, ¿sí?, normalmente asociada a un germen que se llama Gardnerella vaginalis, que requiere 2 o 3 pruebas muy sencillas que podemos hacer en el consultorio, pH y aminas, rápidamente en minutos, y un examen para detectar las células clave. No se llevan, yo creo que no se gastan, aún en la actualidad, bueno, exageraría unos 15 o 20 pesos. ¿Sí? Imagínense el plus que les da eso a sus pacientes. Les quedarían ustedes como unos excelentes médicos científicos. Otro germen que los molesta, tricomonas. Fácil también de detectar. Además se mueve el bicho, induce una secreción blanco-amarillenta espumosa, ¿sí?, con cervicitis o uretritis respectivamente. Y vean, el cervix adquiere un aspecto aframbuesado muy característico, pero hombre, yo no podría jurar que esto es tricomonas. También me hace pensar en el momento, y tengo la obligación, una posibilidad de que esté herpes o de que esté virus de papiloma. Por eso la utilidad de tener los antecedentes de Papa Nicolau de nuestras pacientes, ¿sí?, y de las prácticas de riesgo en las que se ha involucrado en los últimos meses. Si todo esto está justificado, en ese orden vamos, ¿verdad? Papa Nicolau, estudio microbiológico, colposcopía, que puede pasar por una conización o puede llegar incluso hasta una esterectomía o la implementación de otros procedimientos médicos
y quirúrgicos, importantísimo. Cándida, les digo, y Gardnerella, en la actualidad todos discutimos si es una endoinfección. Para mí es una endoinfección en ambos casos. Son componentes de nuestra flora normal que, dado disturbios producidos por anticonceptivos, antibióticos, duchas, lubricantes, todo lo que se utiliza en la actualidad, perfumes, ¿verdad? Todo eso tiene impacto sobre el lactobacillus y permite que otros componentes de la flora se desarrollen más y produzcan este tipo de eventos, difíciles de controlar, ¿sí? Difíciles de controlar en algunas pacientes diabéticas y embarazadas. Entonces, si no reponemos la actividad del lactobacillus, este germen se reproduce, se inserta, produce algo que llamamos pseudomicelio, que es como una ramificación, una raíz de las levaduras, y las va metiendo entre las células y se va insertando en las mismas, y es difícil de erradicar. Entonces, este es el algoritmo que nosotros manejamos, ¿sí? Para toda paciente con secreción y o lesiones, ¿sí? Los estudios microscópicos, moleculares, de cultivos y de inmunofluorescencia habituales. El reporte es un poco complicado. Si hay un reporte complicado es el del examen cérvico-vaginal microbiológico de una dama. Incluye muchos parámetros y hay que saberlos interpretar. Desde características del cérvix, de la secreción, el pH, la prueba de aminas, exámenes en flexo, bla, bla, bla. Es muchísimo. Y poco a poco se va uno ambientando estando en el hospital. Las hepatitis representan otro reto. Son muchas y muy variadas. Y no solo de etiología viral, tenemos bacterianas y protozoarias, e incluso no infecciosas por medicamentos o por alcohol, ¿verdad? Sabemos que el alcoholismo es un problema social y médico y además económico en el mundo, y México no está exento de ello. Entonces, a ver cuándo las características de nuestro paciente están evidenciando un problema infeccioso o no, para implementar pruebas de funcionamiento hepático y un perfil viral que tiene su costo, se lleva su tiempo y que puede llegar hasta la necesidad de estudios moleculares para determinar un genotipo de un virus de la hepatitis C que nos permite implementar el tratamiento específico con antivirales, ¿sí? Entonces, fíjense, esto se va haciendo complejo, hay muchísima información, no los quiero abrumar, pero ya nos estamos acercando a los 1500 analitos diferentes que podemos detectar, evaluar en el laboratorio, y si somos razonables y objetivos, asociar con los antecedentes clínicos y epidemiológicos de nuestro paciente para emanar un diagnóstico lo más certero posible en beneficio de su tratamiento, ¿sí? Entonces no es cuestión de aprenderse lo de memoria todo, lo básico sí. Hombre, por ejemplo, una biometría, un cultivo faríngeo, un cultivo de heces, un coproparasitoscópico, un perfil viral, unas pruebas de funcionamiento hepático, obligado. Saber cómo diferenciar con las bases de una biometría un proceso infeccioso de uno inmunológico, y dentro de estos alérgicos y autoinmunes, es algo ya obligado, muchachos, ¿sí? Entonces usen los auxiliares como un recurso complementario de su práctica médica de manera objetiva y verán que les facilitarán mucho su trabajo. Los exantemas virales también de pronto representan un reto. Hay unos que son de libro. Cualquier galeno dice tus sarampiones, varicela, pues esto. De cualquier manera no es diagnóstico científico. Solo haciendo una prueba serológica, menos a un cultivo, no es práctico un cultivo para alguien con sarampión, a menos que tengamos un brote, ¿verdad? Que no es difícil, podría suceder, porque a pesar de que tenemos una vacuna súper eficiente, todavía hay fenómenos asociados a morbillivirus. Pero rubiola y varicela siguen representando un reto para todos nosotros, por los impactos que tienen tanto en el niño como en gestantes y su transmisión congénita, que a veces nos obliga a hacer estudios para demostrar que la infección que tiene el bebé está en activo, está presente el virus y no es de la mamá. Y hay una prueba que se llama de avidez de los anticuerpos que nos permiten saber si los anticuerpos detectados, incluso IgG en un niño de 15-20 días de nacido, son de él o son de la mamá, ¿sí? Entonces, bueno, poco a poco ustedes se irán informando de esto. Lo que les mencionaba de la citología hemática, muy importante, ¿verdad? Conocer las formas básicas de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, que nos permiten rápidamente diferenciar la naturaleza de los eventos médicos.
Y bueno, prácticamente termino. Las pruebas de detección rápida, son muchas, todos vienen en cartuchos de estas características, ¿sí? Todos son cartuchos o cassettes, como quieran mencionarlo. Se toma la muestra faríngea, de heces, de sangre, de orina, de vaginal, de lo que ustedes quieran, se prepara ahí con las indicaciones que lo dice el proveedor. Prácticamente no se requiere ningún material de laboratorio extra, salvo en excepciones. Se requieren micropipetas que pueden ser sustituidas aún por pipetas Pasteur de esas desechables, ya cuando uno tiene cierta experiencia en esto, ¿verdad? Y es como jugar a la comidita. Ponga un poquito del exudado faríngeo vaginal, agréguele el reactivo 1, espere tantos minutos, agréguele el reactivo 2, espere tantos minutos, interprete. 5 o 10 minutos tienen el resultado. Si toman bien las muestras, si piensan bien y hacen una buena medicina clínica y epidemiológica, y si saben interpretar estos resultados, pues lo hacen rápidamente, ¿sí? Tiene un control de calidad interno que siempre debe salir esa banda, siempre. Por ejemplo, aquí ven ya diapositivo. Esta es la circunferencia que permite evidenciar que hay este bicho en las heces de un paciente. Y el que está arriba es el control de calidad. Si no hubiese salido este del control de calidad, la prueba no sirve. Es un falso positivo y hay que repetirlo, ¿sí? No es común aún en gente no tan habituada a hacer este tipo de estudios, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Estos estudios valen 200-300 pesos en nuestro medio. Entonces la rapidez y la ciencia y especificidad que tienen nos permite utilizarlos de manera habitual para casos triviales y tener un diagnóstico certero. Cuando son casos difíciles de hospitalización o de impacto sobre la integridad de nuestro paciente, entonces tenemos que recurrir a estudios más sofisticados, un poco más caros y que se llevan tiempo para implementarlos y reportarlos. Me refiero, vean, a la inmunofluorescencia. Vean qué bonitos se ven los quistes de Yarde Alhambra, ¿verdad?, evidenciados por anticuerpos asociados a una sustancia fluorescente y detectados en el microscopio de luz ultravioleta. Muy sencillo. Pues acá está. Ahora sí que con esta me despido, porque ya está acá mi buen amigo Eduardo, que me imagino que les va a presentar la contraparte, la parte clínica de esto. Debió haber sido al revés, pero bueno, aquí nos sincronizamos. Vean la cantidad de estudios laboratoriales de detección de antígenos rápidos que tenemos. Es una parte, hay muchas marcas. Ustedes decían a través de su práctica y lectura e intercambio de experiencias con sus colegas cuáles les serían más útiles. Y finalmente aquí tienen mis datos. Ahora estamos en Teciutlán, con todo gusto, de verdad, ojalá se animen a visitarnos. Es el Complejo Universitario de la Salud, el nuevo proyecto institucional de la UAP, donde de manera integrada estamos ofertando 6 carreras de la salud para que todos los que estén en el área de la salud aprendan a trabajar en equipo como lo hacemos nosotros a través de los años de la experiencia. Pero al inicio es una pelea entre médicos, químicos, psicólogos, enfermeras, quién es quién, que nada más nos quita tiempo. Bueno, pues estoy a sus órdenes. Si hay tiempo para algún comentario, con mucho gusto. Gracias. Agradecemos su excelente plática al doctor Elías Said. Si alguien del público tiene alguna pregunta para él, está dispuesto a contestarla en un poco de tiempo que tenemos. Si no, ya en corto, él puede platicar con ustedes. Es una excelente relación de la clínica médico-paciente. Decía usted que Eduardo iría primero. Yo considero que la relación entre el diagnóstico clínico presuntivo se confirma con todo lo que usted nos acaba de confirmar, ¿no? Nada más que a veces el tiempo apremia demasiado en estas situaciones. Ya también será tema de otro cantar el día de mañana, cuáles son los fármacos ideales que debemos usar después de que usted nos ilustre con el diagnóstico certero de cierta enfermedad y cuándo es realmente fidedigno, como habló de los controles de calidad, el resultado de una prueba de esta situación, ¿no? Bueno, pues a nombre del Grupo Integración Área de la Salud de la Facultad de Medicina de la UAP se le entrega
un reconocimiento al doctor Elías Petsat por su excelente participación y plática. Bueno, agradezco mucho a los organizadores. Ojalá que haya muchos estudiantes como Omar y Grupo, Beto, Lua, todos, de verdad, un agradecimiento por el esfuerzo que han hecho para que algunos profesores y profesionales de la salud nos presentemos a discutir con ustedes nuestra experiencia. Y quiero mencionarles que mañana, invitado por su servidor y por el grupo GIAS, viene el doctor Ernesto Calderón Jaimes. Por favor, difundan eso en la facultad. El doctor Calderón Jaimes es un pionero de la infectología pediátrica, es el más referenciado en este tema por parte de México, es encargado de investigación en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México y gentilmente viene a esta universidad porque le gusta interactuar con los estudiantes de las mismas. Ya difícilmente sale él, ¿sí? Ya es una persona un poco mayor, pero con mucho entusiasmo. Él es poblano de nacimiento y de corazón. Entonces, difundan esto, ojalá que mañana haya muchos estudiantes para que invitados como el doctor Calderón Jaimes se sientan halagados de que muchos escuchen su experiencia y compartan o interactúen con él algunos momentos. ¿Ok? Háganlo por favor, gracias nuevamente y aquí andamos por si alguien tiene alguna duda. Gracias.